Bienvenido a El Sendero de los Sauces, con Exal Muñoz y Eduardo Pineda. Historia, tradición, oralidad y música. El Sendero de los Sauces. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente al Sendero de los Sauces. El día de hoy es sábado 17 de septiembre. Ya pasaron las fiestas patrias. Seguramente por ahí uno que otro crudo todavía anda rondando las calles de Huejotzingo, las calles de Santana Xalmimilulco, de, no sé, tal vez de San Martín, de todas estas comunidades que rodean nuestra maravillosa ciudad de Huejotzingo. Estamos transmitiendo precisamente desde el centro histórico de esta ciudad ancestral Huejotzingo en el estado de Puebla, y como cada sábado tengo el enorme privilegio de saludar a mi querido amigo Exal Muñoz. ¿Cómo estás, Exal? Buenos días. ¿Qué tal, Eduardo? Yo soy Exal Muñoz y es un verdadero placer poder saludarlos y llegar hasta sus hogares con la grata compañía de mi distinguido y amigo Eduardo Pineda. Les doy la más cordial bienvenida a El Sendero de los Sauces. Transmitimos en vivo desde la ciudad de Huejotzingo, en el estado de Puebla, a través del 107.5 de la banda de frecuencia modulada y para todo el mundo por TuneIn Radio, Vanguardia Radio. Es un buen sábado para poder hacerlo. Los invitamos a que se queden con nosotros. Como bien decías, Eduardo, han pasado las fiestas patrias y seguramente pues ha quedado en cada uno de ustedes un momento de reflexión en torno a lo que hemos vivido, en torno a los acontecimientos que han sucedido durante el mes de septiembre. Hoy, Eduardo, hablaremos del séptimo arte y de las incursiones en el género musical, en el cual está pues inmiscuida la cumbia, con rolas o canciones de este género que seguramente ustedes se acuerdan cuál han escuchado o visto en alguna de esas películas, para que comenten a través de nuestras redes sociales. Es El Sendero de los Sauces en Facebook. Así es. Ahí está como tal cual, El Sendero de los Sauces, con los espacios respectivos para que a través de ellas nos den sus comentarios, sus opiniones y qué es lo que ustedes han vivido, qué les ha dejado el séptimo arte, el cine, la cinematografía, y cómo llegaron ustedes a conocer un poco de lo que es el cine. ¿Cuál fue la primera película que vieron? ¿Dónde la vieron? ¿En qué cine? Seguramente muchos de ustedes, los cines que actualmente están hoy ya no eran los que ustedes conocieron, donde vieron su primera película. Yo me acuerdo, Exal, allá en Puebla, cuando yo era niño, íbamos a los cines Gemelos, ahí en Plaza Dorada. Hoy ya no existen, es un conjunto de zapaterías y locales de comida, etcétera. Y el complejo de cines, que era, digamos, el más grande en Puebla, así es, era lo que ahora son los cines del Boulevard, se llamaban Multicinemas de la organización Ramírez. Entonces ha ido cambiando la forma, el lugar en el que vemos el cine, la forma en el que vemos el cine. Y ese rato mencionabas algo bien importante, la música relacionada con el cine. Creo que es un arte, como decías, el séptimo arte, que reúne, recoge expresiones artísticas de todo tipo, la actuación, la música, la fotografía, la iluminación, todo esto está inmiscuido, la literatura, porque claro, el cine tiene un guión. Entonces, creo que el programa de hoy, y sobre todo con la invitada que tendremos más adelante, pues nos va a dar mucho de qué hablar para platicar acerca de cine. Va a estar con nosotros más tardecito Diana Alcántara, quien es autora de un libro titulado precisamente De Cine. Digo, el título no puede ser más claro acerca de lo que trata la obra. Y bueno, hablando también un poco, Exal, de lo que nos comentabas acerca de las fiestas patrias que acaban de pasar, pues ya es el tercer sábado en el que hemos de comentar que a nivel nacional ha habido un descontento, ¿no?, con la situación que atraviesa el país. Mucho se dijo, no se festeje estas fiestas patrias. Nosotros hace una semana hacíamos la invitación a sí festejarlo, a acudir de alguna manera, a reunirnos con la familia, cenar sabroso, estar orgullosas de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, aunque con el gobierno estemos enojados. Qué bueno que han transcurrido en paz estas fiestas y pues esperar que así continúe y hacer un proceso de reflexión y decir qué es lo que nos hace grandes como mexicanos,
para poder trabajar sobre ello y ir eliminando lo malo y a los malos de este país, como decíamos también. Fíjate que esta semana escuchaba a diferentes voces en torno a lo que tú estás comentando y lo que nosotros hablábamos el sábado anterior, donde dicen el mexicano, por lo menos, debe ir en su vida una vez al Zócalo al grito de independencia. Entonces creo que esto, lo que tú decías, es lo que muchos dicen. Está bien, debes estar enojado o enojados con un personaje o con varios personajes o varias personas, pero esta fiesta no puedes dejar de vivirla solo porque te hicieron enojar. Ese es punto y aparte. Y creo que hasta cierto punto tienen razón, porque es algo de lo que debemos de convivir, de lo que debemos de vivir. Dice, porque no es lo mismo que tú vayas al Zócalo y gritas ¡Viva México! A que estés en la televisión viendo lo que otros están disfrutando y tú solo por tu capricho o tu enojo dejaste esa oportunidad de llevar a algún familiar o que te lleven para que los acompañes. Entonces todo eso es lo que se debe de ver, pero seguramente en torno a nuestro tema, también cuáles las películas que han retratado la vida de independiente de México o el grito de independencia. Seguramente ustedes se deben de acordar una de esa película o de esas películas donde se trata este tema a través del séptimo arte. Pues yo recuerdo la película esta de Hidalgo, así se llamaba, protagonizada por Demián Bichir, una película con una fotografía bastante interesante, en locaciones, por supuesto, naturales, allá en Querétaro, ¿no? En donde se retrata que el cura Hidalgo, pues no era el santo que nos habían contado, era un hombre y como tal vivía. Y bueno, es producto de una tradición ya, yo lo llamaría así, de cine mexicano, que nos ha entregado muchas obras bastante buenas y muy nutritivas en términos históricos, pero también en términos de la percepción que se tiene de ciertos personajes. Entonces, pues el tema de hoy, como decíamos, por demás rico, por demás interesante, hablar de cine, enmarcarlo con la música. Hemos elegido para el mes de septiembre la cumbia como la música que acompañará nuestros programas, ya es la tercera semana. Para octubre pues ya tendremos ahí que platicar qué tipo de música vamos a compartir con nuestro querido auditorio. El día de hoy vamos a escuchar una cumbia que tiene que ver con una película colombiana que lleva el nombre de la canción, que es la cumbia callera. La interpreta Celso Piña. Ya lo habíamos puesto, Celso, pero... Es lo que iba a comentar. Ya habíamos puesto el programa anterior a Celso Piña, por supuesto, con otra interpretación en torno a la cumbia. Y fíjate que alguien en la semana también me comentaba por qué estábamos poniendo cumbia en lugar de poner música mexicana. Y les decía, es que no se trata necesariamente de que pongamos la música en torno al mes que se está viviendo, claro, sino la dinámica del programa es poner un género musical en torno al cual vamos a hablar durante todo el mes, pero no solo porque era septiembre debíamos de haber puesto música mexicana o corridos mexicanos o todo este Además, tipo de en todos música. lados ya está, ¿no? Ya están, efectivamente ya están. Entonces nosotros quisimos ponerles este género musical que al final de cuentas decíamos en la emisión anterior, es un género que estuvo en Colombia, estuvo en Panamá, estuvo en México o está en México, o sea, creció. Es un género latinoamericano. Y hoy es en efecto un género latinoamericano que ha dado mucho de cómo disfrutar la fiesta. Y sobre todo alguien decía, es que los latinoamericanos son por naturaleza fiesteros y eso los hace a que en todas las fiestas, en todas las regiones se pueda tener diferente música bailable. Entonces creo que la cumbia es un género que ha pasado décadas y aún sigue perfeccionándose, claro, con nuevos intérpretes, con nuevos músicos que le han puesto unas adaptaciones que los ha traído para un mayor público. Hoy Oye, hasta pues, ¿qué me dices de los Ángeles Azules? Ya que meten orquesta, hacen cumbia sinfónica y traen cantantes de rock o de balada pop. Por ejemplo, estoy pensando en Denise Gutiérrez, ¿no? De Zoé, o que meten a Jimena Sariñana,
o que meten a Jay de la Cueva, ¿no? Que de repente mete la guitarra eléctrica y tú escuchas 17 años con guitarra eléctrica y dices, Dios mío, ¿no? Es alucinante. Así es, entonces esa es la cumbia que nos está tocando vivir y creo que es lo que nosotros queremos llevarles, no necesariamente un género que corresponda al mes que se está viviendo, pero en fin, esa es parte de la explicación que les podemos dar del por qué estamos tocando cumbia en pleno mes de septiembre, como dijeran en el mes patrio. Así es. Pero vamos. Pues Exal, el cine es el tema de hoy. El cine es el tema de hoy y por supuesto podemos comentarles que el cine inició con sus avances en 1890 y nace de la fotografía y la persistencia retiniana que hacía parecer que los dibujos se movían. Desde aquel entonces se han hecho clasificaciones fílmicas y podemos decir que la película narrativa de ficción que hace historias sobre gente con las que el público generalmente puede identificarse. También están las películas documentales que no son de ficción y su enfoque es determinado por el mundo real en vez de revelar alguna verdad sobre él mismo. Por otra parte, los dibujos animados son figuras que se mueven y hablan. Y está por otra parte el cine experimental. Este explota la habilidad de crear mundos irreales o imaginarios, de tal forma que hoy por hoy el cine es considerado como la más joven de las formas artísticas, pero posee muchos rasgos de las artes más antiguas y tradicionales en la historia de la humanidad, que a continuación pues haremos un pequeño análisis. Por ejemplo, la novela puede contar historias, el drama puede reflejar conflicto entre varias personas o en sí mismo. La pintura compone el espacio con luz, color, sombra, forma y textura. Sin embargo, la música, a través del tiempo, ha abordado principios de ritmo y tono, en tanto que la danza representa el movimiento de figuras en el espacio y por lo general presenta escenas conformadas por música. La fotografía presenta una imagen bidimensional de lo que parece ser una realidad tridimensional usando la perspectiva, la profundidad y la sombra. La característica principal del cine, por supuesto, que es la versatilidad para abordar tiempo y espacio, es decir, que manipula intencionalmente ambos conceptos. Pues es parte de lo que podemos decir de que es el cine y, como decíamos, estamos hablando de cine, hablaremos con quien ha dedicado parte de su tiempo a ver cómo se ha transformado el cine y cuál es el cine que estamos viendo actualmente, todos los efectos que nos hacen vibrar en las salas de cine actualmente. Así es, Exal. Pues yo quisiera complementar esta información que nos das, la cual considero muy, muy rica y muy nutritiva, con dos comentarios. El primero, yo pienso que el cine, en primera instancia, es una forma de ver la vida. Claro. Es decir, yo creo que no hay persona a la que alguna película la haya marcado. A mí en lo particular les puedo compartir, querido auditorio, a ti, Exal, que la película del Padrino, sobre todo la 1, es una película que tiene muchas escenas, sobre todo diálogos, que para mí han sido claves en mi vida, que las he recordado en muchos otros momentos, en escenarios que me ha tocado vivir, y de pronto esta idea, por ejemplo, de la discusión entre los hermanos Corleone, cuando están decidiendo qué van a hacer con Sollozzo, donde dice, es que no es personal, es cuestión de negocios. Esta separación, de alguna forma, de lo que importa en un negocio o en un proyecto, y hacerlo diferente a la parte personal o un problema interpersonal, me parece padrísimo y creo que se puede llevar a muchos aspectos y muchos ámbitos de la vida. Entonces yo creo que el cine, además de ser un arte, además de reunir todas las expresiones artísticas que nos comentas, también es una forma de habitar el mundo, es una forma de ver el mundo. Y la otra cosa que quiero comentar es que toda persona de alguna forma tiene la necesidad de hacer algo similar al cine. Ahora que los teléfonos celulares tienen cámara,
y que fácilmente con 2 clics, si se le puede llamar así, o 2 toques en la pantalla, podemos empezar a grabar video. ¿Cuántas personas no hacen algo, cualquier cosa, una bobería si tú quieres, algo muy interesante, se autograban o alguien más los graba, lo suben a Facebook, recibe 1000 likes o 1500 likes y es una persona que de alguna forma entre 1500 personas dio a conocer un trabajo, digamos, de alguna forma artístico porque expresó una emoción? Entonces, creo que el ser humano siempre ha tenido la necesidad de plasmar la realidad y plasmar la imaginación, primero en un lugar en el cual pintaban o dibujaban, después en una fotografía y ahora en una fotografía con movimiento, que a fin de cuentas eso es el cine, una colección de fotografías que se mueven y que nos retratan y nos revelan una historia. El cine también puede ser un cine de ficción, puede ser un cine animado, puede ser un cine muy realista, que de alguna manera nos va a revelar situaciones crueles, situaciones felices, situaciones tristes, situaciones que nos puedan dar coraje o que nos puedan motivar. Entonces, creo que a través del cine también jugamos con las emociones. Es un tema sumamente amplio. El día de hoy tenemos a una invitada que ya está con nosotros, que es Diana Alcántara, autora de este libro titulado De Cine, el cual pues se ha presentado ya en varios lugares. Yo tuve el enorme privilegio de estar en el Complejo Cultural de la UAP el día que ahí se presentó, el día que pude adquirir el libro y que Diana amablemente me lo dedicó, porque ya sabes, Exal, que cuando viene al programa una persona que me dedicó un libro, lo presumo, porque es lo único que puedo presumir en mi vida. Al final de cuentas, y de verdad podemos, antes de empezar a platicar con Diana, decir que el cine creo que nace con la curiosidad por trabajar en la imagen animada. Sí, ¿Sí? O sea, lo que buscaban era que ya no fuera la fotografía fija. Sí, que se moviera. Sino que se moviera. Y eso es el nacimiento oficial del cine, que dicen que el cine oficialmente nació un 28 de diciembre de 1895. Entonces, por la fecha, por ser 28 de diciembre, pues no creo que sea... ¿No habrá sido broma? No, a eso voy. Creo que la fecha 28 de diciembre, pues... A lo mejor sí, a lo mejor es no. muy difícil, yo creo. 1895. Una fecha para que nazca una expresión artística. A lo mejor fue la primera cinta que se tiene como tal. Que se estrenó. Y que se grabó en esa fecha. Pero aquí en México, pues fue a principios del siglo XX, sí, allá con Porfirio Díaz, cuando él necesitaba poder convencer a la gente que debía continuar siendo presidente de México, y estuvo grabando. Hay un filme que se llama Memorias de un Mexicano, que retrata prácticamente todo el porfiriato, toda su gestión al frente de la presidencia. Bueno, no es gestión, fue dictadura, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a presentar a Diana, si no nos pasamos la vida criticando o admirando a Porfirio Díaz, porque además yo soy admirador de Porfirio Díaz, entonces mejor presentamos a Diana y nos quitamos de políticas. Pues sí, déjame comentar que también tiene la gente que lo admira, pero también la gente que lo critica, y dicen es que parte si vemos la modernidad en la que estaba México en esa época, era para admirarse. Claro. Pero pues ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Diana, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días a las dos, muchas gracias. ¿Cómo estás, Diana? Bien, muy contenta por tenerme aquí, por la invitación, muchas gracias. ¿Qué has hecho o qué le has dedicado al cine? Por supuesto, es parte de lo que estamos viendo acá, de cine, pero ¿qué has hecho tú para poder llevar a las librerías este libro? Mucha investigación y mucho estudio, que fue realmente como inició el proyecto. Después de terminar los estudios en guionismo en la Escuela de Cine de Vancouver, era volcar todas esas inquietudes y conocimiento alrededor del tema en diferentes textos y en diferentes artículos que profundizaran, como decían, lo que es la historia, lo que es un género cinematográfico, lo que es criticar una película, lo que es entender la historia del cine o cómo ha evolucionado, cuál ha sido su impacto en la cultura en general. Y todo eso fue volcándose hasta caer pues en estas páginas. Diana, ¿cómo se hace para hablar de cine? Bueno, en tu caso, para escribir de cine. Porque, como decíamos hace un momento, es amplísimo. ¿Cómo acotas, cómo delimitas el tema o el subtema que vas a abordar para poder hablar de cine en un libro? Yo creo que es precisamente deconstruir lo que es una película, digámoslo así.
y pensar en todo ese proceso en primera instancia, en decir qué es el proceso de creación de historias, qué es el proceso de escribir un guión, cuál es la forma de abordar a los personajes, no sé, después brincar a qué es la mercadotecnia, por ejemplo, cómo se publicita una película, qué es la distribución, las nuevas plataformas de ahora, ¿no? De estrenar directamente una película en las redes sociales, por ejemplo, en internet, lo que es ir al cine, lo que es ahora ver películas desde casa. Y creo que todo eso se va deconstruyendo para ir directamente a, por ejemplo, de lo que es crear una historia, cómo es crear una historia, qué es lo que implica la ideación, qué es lo que implica la escritura, y más o menos ir como en esas matrushkas, sacando lo que hay adentro, lo que hay adentro, lo que hay adentro, hasta llegar a un punto y de ahí pues simplemente abordarlo de acuerdo con los diferentes teóricos que ha habido, con las películas que conocemos, con varios ejemplos, para traerlo a las páginas. Fíjate que ahorita comentas cómo se va a publicitar una película o el trabajo de un director de cine, y hay varios trabajos cinematográficos que todavía no llegan a las carteleras, por lo menos el aviso, pero ya tenemos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, el tráiler de la película para que veas de qué se va a tratar, o por lo menos estés picado. Eso es parte del trabajo que tú has plasmado acá en el libro, y también es parte de lo que la forma en que vas picando a la gente para que vaya a ver la película, y a veces dicen es lo máximo o de plano era un churro la película, pero es una forma de captar al público. Es que igual se tiene que renovar, ¿no? Igual que todo. Y yo creo que como que esas campañas publicitarias anteriores de que ponías el póster en las cines y ponías póster en la carretera y de repente veías un spot en la televisión, son ciertas formas de campaña que obviamente con la llegada de la tecnología se tienen que renovar. Y entonces ahora hay no sé, thrillers o imágenes que se hacen virales, las páginas oficiales de la película también tienen mucho que ver, concursos en redes sociales, todo creo que es una forma en la que la industria como tal, como industria, se tiene que acercar a su público a raíz de estas nuevas tecnologías, ¿no? Como el periódico, por ejemplo, ya no es que la persona va directo a comprar un periódico. No, lo abres en línea y te pones a leer. El periódico tiene que buscar al lector, y claro, en la cinematografía es lo mismo. Y no lees un periódico, puedes leer en una mañana 3 o 4 la misma noticia, contrastarla en el Reforma, en el Síntesis, en la Jornada, en el Universal, ¿no? En el Excelsior, y eso es maravilloso. Lo mismo pasa con la publicidad en el cine. Diana, creo que Exal y yo esta mañana de sábado tenemos muchas preguntas que hacerte. A mí me vienen a la mente una luz, sinceramente, de preguntas, de temas que sacar a colación. Hace rato mencionabas a las matruscas, estas figuritas rusas, donde una muñequita contiene a otra y a otra y a otra. Sí. Y yo pensé en una infinidad, porque esa infinidad te puede llevar, por ejemplo, a escudriñar la psicología del guionista o la psicología del director o del actor. Entonces, creo que nos podemos ir por ese lado muy a fondo para saber cómo a través de ver una película se puede conocer la personalidad de un guionista, de un director, de un productor, de un actor. Pero estamos llegando al momento de compartir un poco de música con nuestros queridos radioescuchas. De ahí vamos a tener muy brevemente un corte y vamos a seguir platicando contigo, Diana, porque quiero que me ayudes a entender cómo a través del cine podemos conocer la psicología de todos estos personajes, Exal. Fíjate que Celso Piña seguramente en sus inicios como músico no pensó que iba a figurar también en la cinematografía con las canciones y sobre todo con este género musical, la cumbia. Entonces, pues hoy les presentamos a Celso Piña con una interpretación de cumbia que ha salido a través del cine, Eduardo. Así es, la cumbia callera, la escuchamos, corte y continuamos. ¡Anda, compadre! ¡Jua, jua! Cuando empieza la cumbiamba,
ella se deja venir, contoneando las caderas, con sus ganas de vivir. Ellos la miran atentos, esperando a la ocasión de fundir todos sus cuerpos en la rueda del cumbión. De fundir todos sus cuerpos en la rueda del cumbión. Todo el mundo cae rendido al encanto de su baile. Y si ella no quiere amarme, mi corazón está perdido. Y si ella no quiere amarme, mi corazón está perdido. Cumbia, cumbia. Al sonar de los tambores, comenzamos el ritual. Bailamos entre la gente, eso los hace vibrar. Poco a poco cae la tarde, eso no se quiere ir, porque la luna es celosa y ya no quiere salir. Porque la luna es celosa y ya no quiere salir. Con tu baile se embellece hasta el mismísimo cielo. Y yo seguiré bailando pa' que sepas que te quiero. Y yo seguiré bailando pa' que sepas que te quiero. ¡Pásala, René! ¡Es tu cumbia! De mi lado has escapado con este ritmo candente. El color de tu calzado te distingue entre la gente. Pareces diosa del barrio con los Converse que te vi. Y yo creo que es el secreto que te hace bailar así. Y yo creo que es el secreto que te hace bailar así. Como diosa de la cumbia, yo me hago tu adorador. Y serás mi religión hasta cuando esté en la tumba. Y serás mi religión hasta cuando esté en la tumba. ¡Es tu cumbia! ¡Gózala, gózala! Y muy en especial para mi compa. De la Campana Colombia, aquí presente, compa. Escuchas El Sendero de los Sauces con Exal Muñoz y Eduardo Pineda. Historia, tradición, oralidad y música. El Sendero de los Sauces. Regresamos. Pues ya estamos de vuelta, amigos, en el Sendero de los Sauces para seguir conversando en una mañana como esta de sábado 17 de septiembre desde el centro histórico de la ciudad de Huejotzingo, por supuesto en nuestro maravilloso estado de Puebla. Quiero recordarles que ya desde hace 2 semanas estamos en Facebook, nos puede usted buscar como El Sendero de los Sauces, también cumpliendo un compromiso más, no me quiero escuchar a político, por Dios, pero cumpliendo un compromiso más. Ya estamos grabando todos nuestros programas, ya empezamos a grabar desde hace una semana, así es que si usted ingresa a Facebook, nos busca como El Sendero de los Sauces con espacios y con la ortografía perfectamente escrita, usted nos va a poder encontrar y ahí va a poder escuchar los audios que semana a semana vamos a subir a YouTube y por supuesto vamos a linkear en el argot popular ahora de las redes sociales, vamos a linkear la dirección de YouTube donde estén nuestros audios
acompañados de una bonita foto tomada durante la grabación o la transmisión del programa, pues ahí podrán escuchar El Sendero de los Sauces. Si es que en vivo, el sábado a las 9 de la mañana, no tuvo la oportunidad de escucharnos, lo podrá hacer a través de internet. También vamos a armar un podcast. A mí me gusta que vamos trabajando por compromisos Exal, porque primero nos comprometimos a tener una página en Facebook, ya lo hicimos. Ya está. Después a grabar los programas, ya lo hicimos. El siguiente compromiso es hacer un podcast descargable para que nuestro querido auditorio lo pueda descargar y escuchar en su teléfono, en la tableta. Pero bueno, el día de hoy estamos platicando con Diana Alcántara Meléndez. Ella es autora del libro de cine, el cual se ha presentado en diversos lugares culturales y académicos de la ciudad de Puebla y sus alrededores. Platicamos, por supuesto, acerca de cine y me quedé con una pregunta antes del corte para Diana, en la cual le decía, en esta dinámica de escudriñar o de construir, dijera Jacques Derrida, una obra cinematográfica, podemos analogarlo a la Matrusca, este juguete ruso donde una muñequita está dentro de otra y de otra y de otra. Pero yo pensé en ese momento en una infinidad porque podríamos ahondar en la psicología del director, el actor, el productor o el guionista. ¿Cómo entender esta psicología, Diana, al ver una película? Es que todo realizador tiene algo que decir y toda la persona que se dedica a las artes tiene algo que expresar. Entonces, cuando construyes una historia, digamos, la visión del director, la visión del actor, la visión del editor, la visión de todo se conjunta precisamente como parte de las bellas artes también, que ahí de lo que hablaban anteriormente sobre la construcción del séptimo arte a raíz de las otras artes, donde una imagen, en su sonido con la música es importante, donde el movimiento de la cámara de acuerdo con la danza, por ejemplo, la pintura es importante también. Entonces, yo creo que todo esto te va diciendo cosas que son importantes y que en la historia se reflejan y que precisamente el realizador lo tiene que plasmar también. Cuando tú preguntas, por ejemplo, sobre una psicología, digamos, del director o del guionista, es precisamente porque plasma parte de sí o parte de su punto de vista de una realidad. Sí, claro. No específicamente solo de lo que piensa él, ¿no? Sino de lo que ve. Si está hablando de alguna enfermedad mental, por ejemplo, él plasma los pros, los contras, lo que se vive, los problemas que hay. Como esta película de Por Siempre Alice, ¿no? Claro. Con Julianne Moore, donde actúa de una paciente de Alzheimer. Es una película buenísima, pero que sí te deja pensando, bueno, y si a mí me diera, imagínate que de pronto olvides en tu vida todo lo que eras y lo que sabías. Qué feo. Aborda una realidad como del personaje, de lo que es la enfermedad, de cómo lo vive, de cómo lo viven sus familiares, de cómo lo viven los doctores, ¿no? Desde muchos puntos de vista que el guionista, que el realizador creo que intenta plasmar precisamente en su historia y que después es una idea que se transporta a la visión del director, a la visión del actor respecto a esa misma historia, pero que nos quiere decir algo, porque el cine siempre nos quiere decir algo. Claro, es un medio de comunicación, Exal, al final de cuentas. Fíjate que, Diana, ahorita que comentas, ¿cuál es la historia que el realizador o el director o los actores quieren plasmar? Y vino a mi mente las épocas en las que se fueron tramando las historias. Por ejemplo, en los años 90, del 90 al 2000, ¿cuáles fueron las historias? Fue películas de destrucción, pero llega el final del siglo y todo era al final del siglo y de cuestiones tecnológicas. La primera etapa del siglo XXI va todavía con cuestiones de ciencia y tecnología. ¿Qué vendrá para los próximos 5 años? En el 2020, ¿cuál será la historia que nos estarán mostrando en el cine los realizadores o los directores? ¿Qué te imaginas que pueda ser, Diana? Sí. O tú con tu tiempo que has dedicado a investigar en torno al cine, ¿cuál puede ser la historia que en los próximos años estaremos viendo y que estarán invadiendo las salas de cine, además de algunos refritos que saldrán cada 10 años, ¿no? ¿Sí? Es que el contexto siempre tiene mucho que ver. Uno pensaría que las historias sobre redes sociales y la vigilancia extrema y Facebook y Twitter y todo eso. Perdón, Diana, ¿cuándo salió? Tú tienes un email. 98, 99. Sí, ¿verdad? Fue a finales del... Claro. Sí. Y esta cuestión de redes sociales, no sé, la película Disconnect es como de hace 3 años. Así en es. realidad no es algo que tú digas, va a suceder en un futuro, no.
Y también la cuestión de inteligencia artificial y de los robots también es algo que ya salió, es que es ya lo que está ahorita. ahorita, pero en 5 años, ¿cuál será lo que tenemos? En 5 años. Los viajes interespaciales. Ponle unos 20, porque En 5 años. todavía son poquitos, ¿no? Son poquitos, pero van muy cerrado las historias. Bueno, sí, como va avanzando el asunto. Yo creo que va un camino como al aislamiento a partir de esas redes sociales, porque creo que empezó un poco como sí. el futuro y la tecnología y después cuál era la realidad de los robots y de los empleos siendo desplazados por las máquinas. Ajá. Y creo que ahora se podría perfilar más hacia, bueno, ahora que yo estoy solo en mi computadora, cuál es el impacto que tiene en mi psicología de comunicación con el mundo a través de una máquina. Sí, Podría ser. porque de alguna forma las redes sociales te comunican, pero te incomunican Sí, Claro. al mismo tiempo, porque tú físicamente, tu persona, está aislada en una computadora, aunque a través solo del lenguaje escrito o tal vez del lenguaje de imágenes en fotos, estás comunicado con el mundo, pero en realidad hay un proceso de incomunicación. Yo creo, coincido con Diana, Sí. que el futuro de las historias que se nos van a contar a través del cine y de los libros va a jugar un papel importante el tema del aislamiento. Y ahorita que lo menciono, me viene a la mente otra pregunta, Diana, con el tema de pasar de un libro a una película. Mucho se dice, no, si primero está la novela, lee primero la novela, porque si primero ve la película, después ya el libro ya no tiene chiste, siempre es una historia más rica leerla que mirarla, pero creo que hay excepciones. Yo por ahí tengo 2 ejemplos, uno ya lo dije, que es El Padrino, me sigue gustando más la película, y el otro ejemplo, El Resplandor, de Stephen King, cuando se lleva al cine con Jack Nicholson, una actuación absolutamente maravillosa, creo que desplaza a la obra de King. ¿Qué piensas tú, Diana, de esta dualidad literatura-cine? Siempre han ido de la mano. Creo que ese paso como de la literatura al cine, de repente creemos que es muy de apenas, pero yo creo que ha sido desde siempre, precisamente cuando las primeras películas eran más como una puesta en escena tipo obra de teatro también, que parte a partir de un material escrito, de decir, adaptemos a Shakespeare, que es una obra de teatro, y pongámosla en el cine, por ejemplo, pero yo creo que es como una dualidad que en realidad va junta y al mismo tiempo va separada. Va junta porque obviamente es inevitable decir, tengo un material escrito literario y después tengo un audiovisual que es la película y obviamente tengo que compararlo y tengo que decir qué funciona y qué no funciona en relación del uno con el otro, pero al mismo tiempo el material escrito es una obra literaria que tiene un proceso muy diferente en la persona que la lee, en el imaginar, en la forma de escritura, en la forma literaria, y que cuando se transporta, se adapta a una película, es un proceso muy diferente en el que uno entra a la historia de una construcción de historia muy diferente que se hace para el cine. Y que finalmente depende también de ese proceso de adaptación y de esa forma en la que la historia en sí, de lo que trata, se adecúa a un formato cinematográfico. Claro. ¿Tú con cuál o cómo te quedarías, Diana? No me cuentes la novela, porque si no, no me va a gustar la película, o no me cuentes la historia de la historia de la película, porque si no, no me va a gustar cuando yo la vea. ¿Qué es lo mejor? ¿No me cuentes? ¿O es mejor que te cuenten para que tú vayas también? Digo, al final de cuentas dicen 2 tipos de gente que va al cine. Los que van a ver la película sin... Y los que van porque se la contaron. Y los que van porque se la contaron. Sí. Y los que van siendo directores de cine. Claro. Sí. Entonces, ¿cuál es mejor? Que te la cuente para que tú vayas ya predispuesto a lo que vas a encontrar, o de plano no quieres saber nada de la película y encontrar Es todo una por decisión sorpresa. bien diferente con cada persona. Hay gente que en efecto ve la película y dice, se ve muy interesante, quiero ahora leer el libro para ver cómo lo abordan. O al revés. Y hay gente, exacto, y a veces la puedes ver y hay gente que te dice, no, ya la vi, ya sé de qué trata, ya para qué leo el libro, ya no me llama suficientemente la atención como para querer después volver a recobrar la historia en una película. Yo creo que las 2 son válidas, también depende mucho de la historia y de la forma en la que la adapte, porque también nos encontramos con que ves la película y dices, no, a mí no me gustó,
y Es que- después leíste el libro y resulta que era muy bueno, o Claro, viceversa. sí, sí, sí. Es que casi por lo regular son las palabras con las que te encuentras. Es que no me gustó la película porque el libro Lo superó. Era lo mejor. superó, era Ujú. mejor. Me dio más satisfacción poder leer el libro. O al revés, el libro no me gustó, pero la película me fascinó, está maravillosamente espectacular. Y el director se sacó el 10 y encuentras las posiciones de cada quien que no. Ahora, hay el otra, tiempo hay para otra ir al cine. situación que ahorita estoy recordando a Gabriel García Márquez, que muchas veces él se involucraba en la realización de la película que hacían a partir de un libro suyo. Por ejemplo, El Coronel no tiene quien le escriba. Así es. O sea, cuando filman El Coronel en Veracruz, invitan a Gabriel a estar presente en el rodaje y estar presente también en la adaptación. Y él al final declara a la prensa que le gusta más la adaptación que hacen del libro que su propio libro, porque además era un crítico fuerte de sus propias obras. Entonces también es importante esa parte, ¿no, Diana? Perdón, Diana, pero aquí creo Sí. que también tuvo mucho que ver quién era el personaje que estaba ahí. No, claro. Sí, o sea, no le podías a Gabriel García Márquez, no, creo que el director no podía decirle, ¿sabes qué? Hazte a un lado porque aquí el que dirige soy yo Claro. y te traje para que vieras cómo íbamos a hacerlo, pero no para que me dijeras cómo hacerlo. Entonces, a Gabriel creo que no podían decirle, espérate, déjanos trabajar. ¿O tú qué piensas? Dicen que las mejores adaptaciones son las que captan realmente la esencia de lo que se trató la historia. Ujú. Y finalmente cuando tú la adaptas a un material audiovisual le puedes hacer los cambios que quieras mientras la adaptes. Puedes agarrar, no sé, un Shakespeare y ponerlo con robots y en un futuro en Marte y contar la historia de atrás para adelante. Le puedes hacer lo que quieras y de repente hay animación y de repente hay gente normal, no sé, le Sí. puedes hacer los cambios que quieras. Si finalmente tú captas la esencia de lo que quiere hablar el autor en su historia, todo es válido. Eso que nos acaba de decir Diana creo que nos ayuda a explicar muy bien por qué normalmente vemos distinta la historia, no radicalmente, pero sí ligeramente distinta la historia en una película que en una novela. Pero quiero regresar, Diana, con el tema del libro, con el libro de cine, que es lo que nos atañe contigo, porque no es común encontrar libros que hablen de cine, y mucho menos libros que hablen de cine que todo el mundo puede entender. Eso es lo que me gusta particularmente de tu libro. En las primeras páginas uno se encuentra con una explicación semi-técnica, pero tendiente más a la divulgación, lo cual es súper importante y necesario, donde nos platicas qué es un guión, qué es una adaptación, qué es una producción. Yo a veces termino la película y veo todas le digo yo, las letritas que salen al final, ¿no? Mientras está la musiquita y te prenden la luz y te queman los ojos en el cine. Y ves que hay director, guionista, productor, postproductor, productor ejecutivo, y de repente dices, bueno, ¿y qué hace tanta gente metida ahí, no? Maquillista, switcher, etcétera. Entonces, tu libro, de alguna forma muy accesible, nos narra qué hace cada personaje involucrado en una película y los conceptos básicos para entender el cine. Y después haces un análisis de algunas películas que tú elegiste, te quiero preguntar, por gusto, porque considerabas que había mucho juguito, mucha carnita que sacarle, pero al final se vuelve una obra muy completa para entender el cine. Pero la pregunta en particular es, si es mejor ir a ver cine sabiendo todo esto, o es más divertido verlo sin saber todo esto, nada más como una mera forma de entretenimiento. Yo creo que es todo a la vez. Creo que en efecto tú puedes acercarte al cine de la manera que quieras y de repente decir quiero solo entretenerme, quiero pasármela bien, pero también puedes decir quiero aprender, quiero conocer sobre este tema, quiero conocer sobre este mundo, quiero conocer sobre este movimiento artístico, por ejemplo. Okay. Pero finalmente sí tienes que darte cuenta que el cine tiene un impacto en la cultura y en la sociedad y en la vida de todos, independientemente de la cantidad de cine que veas o no. Entonces, a lo mejor no tienes que saber como todas las cuestiones técnicas. Yo creo que claro, a lo mejor poco a poco el ideal es que uno se vaya instruyendo en todas estas cuestiones de cómo se hace una película, cuál es la intención, cuál es el proceso, qué hace cada persona. Pero más que conocer a fondo todo esto, creo que es darse cuenta de ese impacto que tiene y de decir, la película me quiere decir algo. Cuando yo veo un programa de televisión me quiere decir algo. Cuando leo un periódico me quiere decir algo. Y creo que en el cine es precisamente lo mismo y a veces lo pasamos por alto.
Y finalmente el objetivo del cine era eso, era crear ese puente, en efecto, para hablar de cine, sin entrar exactamente a todas las cuestiones, como dices, más técnicas, pesadas, sobre ya un lenguaje más común dentro del mundo de la cinematografía, pero sí acercarse al cine de una forma más crítica. Claro. Cuando tú hiciste el libro, tú lo hiciste pensando en que no había una obra así, que faltaba una obra como la que hoy nos presentas, o lo hiciste pensando que era un complemento a otras obras, o como muchos autores que he conocido que me dicen, es que yo hice el libro que a mí me gustaría leer y que nunca encontré en una librería. Uh-huh. Claro. ¿Cómo fue? Un poquito de todo. Ok. Yo me acuerdo que cuando pasaba por las bibliotecas de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde estuve haciendo el máster en Comunicación, Periodismo y Humanidades, yo llegaba a la sección de cine, precisamente, y veía filas y filas y escaparates y autores y libros de todo el mundo. Y yo decía, qué bonito es encontrar toda esta vasta cantidad de libros que abordan el tema desde diferentes ángulos. Y yo al mismo tiempo decía, quiero traer también todo eso, porque cuando yo estudié en la universidad había libros, pero no había tal cantidad de libros. Y yo también sentía de cierta forma que quería decir algo y que también quería que otras personas se acercaran a esos temas. Y al mismo tiempo yo, claro, cuando escribía los textos también decía, quiero que sean el tipo de textos que yo quisiera leer, obviamente. Por supuesto. Sí, fíjate que al final de cuentas una película te lleva un mensaje y creo, lo decías, cada quien va a ver cuál es el mensaje personal que tú quieres recibir, porque si vamos 3, 4 personas a ver la misma película, y me ha pasado, por ejemplo, tengo que ir a ver algunas películas para niños, y por supuesto que dices el mensaje, lo platico con mi hija, y dice, es que yo vi que el mensaje que nos estaba mandando es cuidar a los animales porque el ser humano no debe destruirlos. Y si tú te das cuenta, el incendio que generó por tal de acabar con uno de los animales. Estamos hablando de Tarzán, ¿no? Y dice, pues sí, estás viendo cuál es el mensaje que está enviando a un niño. Pero hay otro que le envía hay al papá otro, del niño. efectivamente, está el otro mensaje que le envía al papá del niño y está el otro mensaje para todos en general. Entonces, el cine, la película, trae un montón de mensajes. Y lo que decías, Diana, es que todos no vamos a ser expertos en cine, pero no podemos ir a ver una película o ir al cine para aprender a ver cine. Mucho es para ir a entretenerte y poder estar sin que te estén molestando y te estés comiendo tus palomitas, aunque estés fastidiando al de atrás donde estás masticando, ¿no? Sí, pero es es parte de lo que la historia que nos puede marcar una película, y es parte de lo que tú has plasmado en este libro de cine, que es de Diana Alcántara Meléndez. ¿Dónde pueden encontrar este libro, Diana? En las librerías de la Universidad Autónoma de Puebla. Es decir, la que está en el Complejo Cultural, aquí en Puebla, en Vía Atlixcayotl, zona Angelópolis. Hay otra sobre Juan de Palafox y Mendoza, si no mal recuerdo, entre la 4 y la 2 Sur, junto a la farmacia Fleming. Ahí tenemos otra librería. Todavía quedan ejemplares, Diana, porque yo tengo entendido que la editorial Boab, pues en realidad sus tirajes son un tanto cortos, y este libro yo sé que ha tenido mucho éxito, se ha vendido muy bien y a la gente lo ha recibido con mucho gusto. Sí. ¿Todavía hay? Sí, que yo sepa, sí. Y si no, pregunten. Y si no, le hablamos a Ana María Huerta Jaramillo, y que le mandamos un saludote y le decimos que editen más, ¿no? Que claro. necesitan más libros porque ya no hay. Oye, Diana, y rapidísimo los minutitos que nos quedan, ¿cuál es el proyecto que sigue? Tú compilaste este libro a través de una serie de artículos que publicas en un blog. Cuéntanos un poco acerca del blog, cómo te podemos leer, para que una vez que concluyamos el libro, podamos seguir tu trabajo a través de internet. Sí, yo publico los artículos de cine en el blog del periódico El Siglo de Torreón.
Si entran www.elsiglodetorreon.com y le dan a la sección de blogs, ahí todos los jueves sigo escribiendo sobre cine, sobre películas precisamente, continuando con este trabajo que yo espero después se pueda expandir en efecto hacia otro libro. Claro. Y también en la página de filmmakersmovie.com. Ok, filmmakersmovie.com. Perfecto. Filmmakersmovies.com. Son Sí. muchas. Son muchas películas. Pues vamos a seguir tu trabajo, la invitación está abierta. Ya estamos, digamos, a la mitad de un puente, ¿no? El puente que empezó desde el jueves Desde el en la jueves tarde, para muchos, desde el jueves, cuando sí. empezamos a ir a comprar que el tequilita, que el mezcal, que no sé qué, que el pozolito. Después amanecimos el 16 así medio indigestos y medio crudos. Ya es sábado, hoy en la tarde pueden ir al cine. Antes de ir al cine, pasen a una de las librerías de la universidad, adquieran el libro, vayan, le dan una ojeada en el carro o en el camión, lleguen, disfruten su película, regresen a casa, prepárense un cafecito, un tecito, un chocolate caliente y pónganse a leer a Diana Alcántara Meléndez, el libro de cine. Se la van a pasar súper bien. Yo la verdad, Exal, te he de confesar que lo empecé a leer, me fui derechito, lo terminé, porque es una obra muy rica, muy fluida y muy fácil de leer. Está bastante fácil de leer, sobre todo cada uno de los temas no es tan la explicación extensa para que puedas entenderle fácilmente, y la letra. Es lo bueno de los libros, que las letras no son muy chiquitas y eso te permite poder leerlos Es más una gran rápido. edición y además, como salió de un blog, son artículos breves, Sí. pero que al reunirse, pues te cuentan toda una historia y te enseñan acerca de un tema. Exal, momento de despedirnos. Así es, y no sin antes agradecer a Diana la oportunidad de platicar y llegar hasta nuestro auditorio de Vanguardia Radio. Los invito para que sintonicen a través de TuneIn Vanguardia Radio y lo puedan escuchar en cualquier latitud que ustedes estén. Y no me resta más que agradecer su atención y nos volvemos, Eduardo, a escuchar el próximo sábado a través de El Sendero de los Sauces. Así es, Diana, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y hasta la próxima, amigos. Nos escuchamos el próximo sábado, que ya será 24 de septiembre, para seguir conversando y recorriendo juntos el Sendero de los Sauces. Hasta la próxima. Gracias por recorrer con nosotros el Sendero de los Sauces, con Exal Muñoz y Eduardo Pineda. Historia, tradición, oralidad y música. El Sendero de los Sauces. Te esperamos el próximo sábado, en punto de las 9 de la mañana, por Vanguardia Radio. Imagen de la región.